Buenos días amigos. Eh, Iniciamos el segundo capítulo o entrega, como quieran llamarlo, sobre la historia de Tocaima. Soy Miguel Ángel Rico. Tengo esta página para hacerles pasar un rato medio agradable, recordando de dónde salió Tocaima, cómo se formó. Y como les decía, el primer número, Tocaima es una ciudad situada en el centro del país, en el departamento de Cundinamarca, al occidente del mismo y muy cerca, a unos 30 kilómetros del río Magdalena y a medio kilómetro del río Bogotá. Habíamos creado quienes habitaban aquí antes de la llegada de los españoles, que eran los panches. Una vez que llegan los españoles cambia absolutamente el panorama social. ¿Por qué? Pues porque los españoles traían dos objetivos fundamentales. Uno, difundir una religión que era absolutamente desconocida para los panchas, pues como hemos visto ellos solamente adoraban la luna y el sol, pero como malo por el calor. Y el otro aspecto económico de los españoles era la búsqueda de oro. Ese era fundamentalmente el deseo de ellos. De ahí nació la leyenda del Dorado, porque los indígenas, para quitárselos de encima, les decían que más adelante había una ciudad que era supremamente rica, que era de oro. Entonces así se los quitaban de encima porque iban en busca de esa imaginaria ciudad de oro. La historia que se conoce pues es la escrita por los cronistas de Indias, que eran españoles, y por lo tanto es sesgada desde todo punto de vista, donde se magnifica a los conquistadores y se coloca en un plantel mucho más inferior a los indígenas. Varias expediciones salieron de Santa Fe, donde se encontraban los españoles aposentados después de haber llegado desde Santa Marta, y enviaron expediciones para buscar oro. Así salieron en 1537 una expedición que pasó por los lados de Fusa y entró por los lados de Biotá. Allí hicieron una masacre entre los indígenas síquimas y se dio lo que el heroísmo del que pasó a la historia como el soberbio Panche, gracias al escrito que sobre él hiciera don Juan de Castellano. Este hombre, Panche, salió a enfrentarse a los españoles solo para vengar la muerte de sus compañeros. De un mazazo derribó a uno de los soldados, que quedó privado, y entre los demás españoles lo lograron dominar, y en el momento en que recuperó la conciencia, el soldado desmayado, tomó la espada y de un solo tajo lo decapitó sin que los otros pudieran hacer nada. Ese es el heroico Panche. Entre el 38 y el 40 fueron las guerras contra los panches, y en el 39 Benalcázar, Jiménez de Quesada y Federman se fueron hacia España para que el rey Carlos V definiera la situación de cada uno de ellos como propietarios de las tierras conquistadas.
Mientras tanto, acá, en 1544, salió una expedición de Hernán Venegas a buscar oro. Y llegaron hasta Sabandijas, en el Tolima, después de haber cruzado el río Magdalena, y en efecto ahí encontraron oro. Se devolvió Venegas para Bogotá, o sea, para Santa Fe, y decidieron o le dieron la orden de que fundara una ciudad. Regresa nuevamente Venegas por el mismo camino que ha tomado en un comienzo y decide fundar una ciudad nueva en el sitio en que hoy se encuentra, que se llamó Tocaiba. Ya le mencioné dónde está situada la ciudad y en este mapa de Colombia lo podemos localizar en este sitio, al occidente de Cundinamarca. Cuando fue fundada, Hernán Venegas le dio este territorio a Tocaiba. Es un territorio gigantesco, que era el occidente de Cundinamarca, todo el Tolima y el norte del Huila. Ese territorio gigantesco fue desmembrándose poco a poco hasta cuando quedó convertido a lo que hoy en día es hoy. Hablemos un poquito sobre el cacique Guacaná. Era un personaje muy importante, dado que, según cuentan los historiadores, el centro de los panches era Tocaima. Y cuando llegan los españoles a Hernán Venegas a pedir que se les permita fundar una ciudad, mediante un indígena que habían conseguido anteriormente y que hablaba idioma panche, lograron comunicarse con el cacique Guacaná y le pidieron permiso para fundar la ciudad. Él les respondió que tenía que consultar eso con los que le asesoraban, que eran los acaimas. Era un grupo de los más ancianos que asesoraban al cacique. Este Guacaná era muy valiente y muy leal en voz de los mismos españoles. Así lo describen los historiadores de India. Y era un gran gobernante. Algunas de las frases que él dijo, es la que está escrita aquí, cuando les manifiesta a los españoles que el que gobierna todo lo debe advertir. Muy a propósito para lo que está sucediendo en este momento con el coronavirus. Le responde entonces que tiene que consultar primero con los acaimas, y estos le aconsejan que sí, que les dé permiso, porque ya ellos conocían que era una gente violenta, que si se oponían iban a hacer una matanza de indígenas. Ante esta situación, los españoles acampan en algún sitio cerca del río Bogotá, y al día siguiente llega Guacaná al frente de los acaimas, y tras de ellos indígenas que traían oro, frutas, alimentos de distintas clases, de venado, de peces, todo lo que consumían los indios. Y les traen, porque sabían que estaban mal de comida esos españoles, les dan
esas comidas, ese banquete, digámoslo por de alguna forma, mientras que Venegas iba repartiendo de acuerdo a la catadura de cada español la cantidad de oro que le daba. Es decir, que era muy astuto. Obviamente a quien dio la mayor cantidad fue a Hernán Venegas Carrillo porque se había dado cuenta que era el jefe. Y les dice que sí, que funden la ciudad, incluso que ellos le ayudarían a fundar la ciudad. Y así se hizo. Entra pues la corona española y el rey Carlos V le da posteriormente a Tocaima tanto el título de ciudad como el escudo, que es el que vemos acá. Ese escudo es bicéfalo, un águila bicéfala rampante, es decir, con las pezuñas, perdón, con las garras abiertas, y un río que atraviesa el escudo que es de fondo azul. ¿Por qué era esa águila rampante y de dos cabezas? Porque así era el águila de la familia de Carlos V, que eran los Habsburgo alemanes, y por eso en casi todas los escudos que ellos daban a las ciudades colocaban un águila negra como poderío de la Casa Real. Por eso mismo Santa Fe de Bogotá tenía un escudo similar, pero con unas granadas en las garras. Este escudo es el que hoy en día luce la ciudad. Cundinamarca únicamente tiene una ciudad con escudo otorgado por el rey de España, que es Tocaima. Eso ocurre en 1544, el 20 de marzo, la fundación. Viene un periodo de decadencia después de haber tenido una gran importancia. ¿Por qué se da esto? Porque las leyes de España hacían que los dueños de las tierras, es decir, los encomenderos, que realmente no eran dueños de las tierras, sino administradores, que debían responsabilizarse por la vida de los indígenas, por el bienestar de los mismos, y a ellos les quedaba prohibido a los españoles vivir dentro de las encomiendas, tenían que vivir en las ciudades. Entonces en Tocaima vivió el personaje más rico de la Nueva Granada, que era Juan Díaz Jaramillo, quien era propietario de unas minas de oro precisamente en el Tolima, donde lo había encontrado esas minas, digámoslo así, esos yacimientos, Hernán Venegas. Y construyó un palacete aquí en Tocaima, en la ciudad, que quedaba originalmente en el plan del río Bogotá, a orillas del río. No se sabe hoy en día exactamente, pero parece que es en la margen, hoy en día quedaría en la margen izquierda, pero originalmente quedaba a la derecha del río, que por los cambios de curso parece haber cambiado de posición la ciudad. Eso es suposiciones porque no se sabe dónde fue la fundación. ¿Qué sucedió mientras estuvo ya en la parte plana? Uno, los dominicos tenían un convento y ese convento fue sede de la primera universidad que hubo acá en la Nueva Granada. Y también se reunió ahí el primer concilio, digamos, podemos llamarlo así, de la comunidad de los dominicos para decidir qué hacer con la difusión de la religión entre los indígenas.
Y también hubo numerosas inundaciones del río que permanentemente crecía y causaba problemas. Hubo varias, una muy grande hubo en 1581, que prácticamente se arrasó con todo, entre esas con la capilla y el convento de los dominicos, llevándose la imagen de San Jacinto porque era el dominico, la imagen de un dominico llamado San Jacinto, que era el que ellos utilizaban para convencer a los indígenas. Comenzó entonces, ese auge que hubo fue momentáneo, pues el oro primero se fue acabando, segundo tomó más importancia Mariquita que Tocaima, tercero las constantes inundaciones hacían que se fuera la gente del pueblo. Eso hizo que en 1621, que hubo una nueva avenida del río, el presidente de esa época diera la orden de trasladar la ciudad. Y la trasladan al sitio donde está hoy en día, que es una pequeña meseta. Ese traslado da origen a la decadencia, que solamente viene a recuperar Tocaima un poco con los procesos de independencia. Pero antes de que se dé la independencia sucede en la Nueva Granada algo muy importante, que es la sublevación de los comuneros, que fue casi simultánea con la de sublevación de Túpac Amaru en el Perú. Y por lo que sucedió, se ve la influencia que tenían los incas sobre estos indígenas de esta zona, porque indudablemente ellos tenían una comunicación a través de los chasquis y los quipus, que eran unos especies de tejidos que solamente podían ser leídos por quienes sabían y tenían práctica para hacerlo, y así se comunicaban secretamente a través de los pueblos. Esto se dice ¿por qué? Porque cuando hubo el levantamiento del común, acá en Tocaima fue elegido como rey el rey Inca. Y de ahí viene esta hermosa composición que hicieron los indígenas en ese momento, que dice: viva el rey Inca y mueran los chapetones, que si el rey de España tiene calzones, yo también los tengo, y si tiene vasallos con bocas de fuego, yo también los tengo con ondas, que es mejor. Es decir, ahí se manifiesta el orgullo de los panches, de que a pesar de que el armamento de los españoles era más potente, ellos también tenían sus armamentos, que eran las ondas y macanas. José Antonio Galán, que era uno de los líderes de los comunes, estuvo en Tocaima en 1781 y hubo grandes levantamientos en Tocaima, en Espinal, en toda la zona, en Honda,
contra los españoles. Los que están, estos nombres que se ven acá, de Eugenio, de Mendoza, etcétera, hasta Francisco Patarroyo, son de los que en la zona participaron apoyando el común, la revuelta del común, ¿no? Es decir, de los comuneros. Posteriormente viene la independencia, ya con Bolívar y sus ejércitos, que este año celebramos los 200 años de independencia. Y aquí hoy cito únicamente para recordar para la historia algunos de los tocaimunos que entregaron su vida en esa lucha. Don Tomás Basurto, muerto en 1812 en Ovejas, Bernabé Castro en 1817 en Venezuela, Antonio Obeso en 1822 en el Guaitara, Cipriano Obeso en 1821 en Yaguachí, Bernabé Afanador en 1823 en Tausaya y Tomás Serrate, quien en 1824 entregó su vida en el Perú, en el Callao. Después de que se da la independencia y regresa a Bolívar, a Santa Fe, regresa ¿por qué? Porque se había creado un conflicto acá en la Nueva Granada, que ya se llamaba Colombia, que era la unión de Venezuela y la Nueva Granada, que comprendía lo que hoy en día es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y se había fundado como Colombia en el Congreso de Angostura, posteriormente al triunfo de Boyacá en 1819. Entonces se había formado, mientras Bolívar estaba luchando en el sur, liberando los otros países, acá, digámoslo así, en Colombia, se ha creado una atmósfera en contra de Bolívar y principalmente aupada por Santander. Entonces, Bolívar se vino a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque ya se estaba al borde de una guerra civil que enfrentaría a patriotas colombianos entre sí y con el peligro de que regresaran los españoles a recuperar sus tierras. Santander, al saber que venía Bolívar, decide bajar hasta Tocaima y aquí lo espera. Y por este sitio entra Bolívar, por la Boca de Monte, porque él venía del sur. Y aquí lo espera Santander, se reúnen en la alcaldía y logran un acuerdo para impedir, o por lo menos para calmar algo el ambiente que se vivía. Esa fecha histórica se dio el 11 de noviembre de 1826. Así se veía Tocaima en 1852, cuando la dibujó Henry Price, miembro de la Comisión Coreográfica. Esta era la iglesia principal, es decir, el costado oriental de la plaza, que era un peladero. Y estas son el costado sur, la esquina del Hotel Guacaná, que eran ranchos de paja
Dicen que las paredes eran de guadua. La iglesia estaba medio en ruinas porque había habido un terremoto en 1826 y no la habían reparado. Y la pobreza era evidente. A finales del siglo todavía la diferencia no era mucho. Aquí se ve un desfile con una banda. Esta es la acera de la iglesia, aquí está la torre de la iglesia principal. Esta viene a ser la acera donde funcionó la caja agraria y hoy en día varios supermercados. Ya posteriormente aparece aquí un músico, José Amo, que es muy conocido por haber fundado a Saico y que es el del cornetín. Este es el aspecto del Puente de los Suspiros. Esto vamos acá, el puente sobre el río Bogotá, y acá un puente que existió antes de este, que era colgante y se lo llevó el río. Esto ya es más tarde, a mediados del siglo XX, ya está el obelisco erigido en 1931. La iglesia sigue igual, ya existe la casa cural. Y aquí aparece también la misma construcción, pero ya mucho más después y mucho más clara. Esta casa es famosa porque aquí nació el Colegio Departamental Hernán Venegas Carrillo. Estas fotos son de un paro cívico que se hizo para exigir agua y mejoría en la electricidad. Agua porque el río Bogotá era el que abastecía Tocaima y estaba contaminado. Y la luz porque frecuentemente había apagones que amargaban a los turistas, y este paro hizo que hoy en día exista el acueducto del Carandaima. Este es un festival organizado por nuestra organización de tocaimunos, que celebrando los 30 años del colegio, este es un desfile que se hizo de carrozas. Fue una actividad que duró 8 días de cultura. Aquí hay algunos aspectos, los canasteros que fabrican en el margen del río Bogotá sus canastos. Aquí una típica venta de artesanías y una vista aérea al parque municipal de hace unos 50 años. Y para terminar, terminemos con la frase de Guacaná: quien no conoce la historia está condenado a repetirle, quien gobierna todo lo debe advertir. Esta es una toma desde los Puentes de los Suspiros. Aquí está el río Bogotá y al fondo el Tocaima, donde se ven las torres de su iglesia, y el imponente Guacaná, cerro tutelar de la ciudad. Terminamos aquí la charla, que ojalá les agrade.